Muchas gracias, Luis. Un saludo cariñoso a todos en sus hogares. Efectivamente, soy Alicia Medina, soy su gerente de creación y desarrollo en la empresa Libélula. Somos una empresa de más de 12 años que venimos acompañando a diferentes empresas en su camino hacia la sostenibilidad. Y bueno, en esta oportunidad, como bien mencionó Luis, vengo con una presentación correspondiente al tema rumbo a la carbono neutralidad. Ahorita voy a empezar a compartir mi presentación, denme un segundito. Listo. Entonces, el rumbo a la carbono neutralidad. ¿Por qué las empresas queremos ir a la carbono neutralidad, ¿no? Porque es más necesario que nunca. Entonces, tenemos el gran problema global del cambio climático, ¿no? Es cada vez más real, más tangible, lo podemos ver a través de diferentes eventos climáticos, crónicos, y, por ejemplo, los temas de fenómeno del Niño, que ya viene con variaciones de cómo lo conocíamos antes, con mayor frecuencia, con mayor intensidad, y no solamente eso, acá en la costa tenemos también el tema de los friajes en las alturas, el tema también ya de la desertificación en la Amazonía. Entonces, diferentes problemas ambientales relacionados a la variación en el clima, que ya es visible y que ya es tangible, ¿no? Y que, de acuerdo al IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, es decir, esta reunión, esta organización de todos los científicos que de alguna u otra manera hacen investigación referente al cambio climático, no solamente de las causas, sino sobre todo de los efectos, y no solamente de aspectos físicos o meteorológicos, sino también de aspectos que tienen que ver con políticas, con acción, y cómo se van logrando en ese sentido las metas, ¿no? Este IPCC nos dice entonces que no hay duda de que el cambio climático está sucediendo, ¿no? Y además nos dice que debemos mantenernos bajo el 1.5 de variación de la temperatura promedio global para no tener cambios irreversibles. De lo contrario, nos enfrentamos a una serie de cambios que van a cambiar completamente la configuración. Entonces tenemos esta meta global de 1.5, ¿no? Que además ha quedado suscrito por el Acuerdo de París, que alrededor de 190 países miembros de la Comunidad para las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? han acordado esto. Pero resulta, ¿no?, que con los compromisos que cada país ha hecho, en realidad no llegamos a esa meta, ¿ya? Y estamos ahorita, de hecho, en un momento donde varios de los países, y de hecho el Perú en diciembre del año pasado actualizó sus compromisos nacionales, han empezado a ajustar, pero ni aún así estamos llegando, y como vamos de acuerdo a los compromisos que se han firmado, de hecho vamos a alcanzar un 3.5 de variación. Entonces, te abre este llamado colectivo a que no solamente los estados, los gobiernos están a cargo de hacer eso, sino que hay otros actores de la sociedad que también colaborativamente y articuladamente pueden generar impacto para poder reducir y llegar a la meta del 1.5, ¿no? Entonces, el reto está en cómo los involucramos, y ahí entra no solamente la sociedad civil, el sector privado, la academia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos involucramos articuladamente para apuntar hacia este objetivo? Es la pregunta. Y también nos hace reflexionar en el hecho de que, pues, en realidad, en un mundo donde hay mucha variabilidad climática, donde van a haber muchos desastres, no nos podemos desarrollar, o sea, ni la empresa privada ni la academia no vamos a poder estudiar tranquilamente. Entonces, un ambiente de ese futuro no queremos, nadie lo quiere, entonces todos tenemos que hacer nuestra parte y todos nos tenemos que preparar, porque definitivamente, así haya este cambio de 1.5 que no va a ser irreversible, van a haber cambios, y tenemos que, en ese sentido, identificar cuál va a ser el riesgo que nos toca asumir y adaptarnos a él. Y es ahí este argumento que quiero traer hoy día, porque a veces solamente le decimos a la empresa privada que tiene que unirse para contribuir a los compromisos nacionales, para alcanzar esta meta de 1.5, pero la realidad es que a la empresa le conviene tomar acción ya, porque lo prepara y lo hace más resiliente a estos cambios.
Y de hecho, el último reporte del WEF, ¿no? De Global Risk Report de este año, posiciona, a pesar de la pandemia, obviamente la pandemia queda acá, en enfermedades infecciosas, muy por encima por el nivel de impacto que tiene, pero el resto de problemas globales asociados a que no se está tomando suficiente acción con respecto al cambio climático, de que estamos visualizando eventos extremos, siguen y permanecen todavía en la parte más alta, ¿no? Son los top risk que identifican los diferentes actores a partir de este reporte. Entonces, es un riesgo para todos, no solamente para los gobiernos, es un riesgo para la empresa privada, es un riesgo para la sociedad en general, la academia, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto de riesgo, también existen oportunidades, y sobre todo para países como el nuestro, sobre todo en un contexto de que nos hemos visto golpeados por la pandemia. En realidad también hay oportunidades, y un poquito les comento esto, ¿no? Entonces acá he tratado de resumir en estos 6 iconos, donde está por un lado el hecho de abordar el riesgo, pero también de aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, este riesgo asociado a eventos climáticos extremos que son más frecuentes y más intensos, que van a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pongo atención y conozco efectivamente cuáles son esos riesgos naturales a los que mi negocio se ve enfrentado? Por otro lado, tenemos el riesgo y también la oportunidad de las nuevas regulaciones sectoriales, ¿no? Hay sectores que por el mismo rubro están más asociados a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Energía, por ejemplo, para Perú, los temas de deforestación y de cambio de uso de suelo corresponden a una fuente, de la fuente más grande de emisión para el país, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ir formando o se van a ir dando nuevas regulaciones, nuevas normativas, nuevos instrumentos, ¿no? En la región ya se está trabajando bastante el impuesto al carbono, ¿no? Hay algunas propuestas en el gobierno anterior que se venían también ya un poco formulando, ¿no? Entonces, es algo que nos va a llegar en algún momento. ¿Estamos preparados para cuando llegue? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, visualizando también dónde hacemos, dónde nos empezamos a adaptar antes de que llegue y de golpe nos pidan que de repente reportemos nuestras emisiones y de golpe nos pidan que tenemos que de la cantidad que normalmente consumíamos de energía o de combustible tenemos que pagar por galón o por kilowatt extra consumido, ¿no? Entonces nos estamos preparando también para ese tipo de nuevas regulaciones. Nuevas formas y destinos de inversión, ¿no? Ahora hay diferentes instrumentos financieros que dan la vuelta y ya no solamente incluyen como parte de su análisis de inversiones, la retornabilidad o el riesgo asociado a ello, ¿no? Sino que además también incorporan actores que aseguran que las inversiones están siendo destinadas de una manera sostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay instrumentos donde no hay, o donde se invierte en proyectos cero deforestación, con proyectos para habilitar tecnología verde sostenible. Entonces, también la inversión se está moviendo hacia ese lado y también es una oportunidad porque, por ejemplo, se están creando ya desde los bancos, incluso comerciales, se está evaluando la idea de ver cómo crear instrumentos para financiar otro tipo de proyectos que anteriormente pues ni siquiera hubieran estado en la cartera de los servicios que ofrecen, ¿no? Entonces, tenemos esa oportunidad de inversiones que se mueven hacia la aplicación de proyectos de mitigación. Y tenemos también las nuevas demandas del mercado y cómo se consume, ¿no? Actualmente hay estudios en toda la región de cómo ya el consumidor da su preferencia a aquellas empresas, aquellos negocios que ofrecen productos y servicios que pueden asegurar que no están contaminando o generando algún impacto negativo o que están haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, también es un tema de posicionarse ante el cliente y ante los nuevos mercados, porque aseguras también, por ejemplo, muchas empresas agroexportadoras
tienen como parte de los requerimientos estos aspectos ambientales y de emisiones, donde al menos miden su huella de carbono, ¿no? Entonces te piden, ¿quieres venir a este país a importar tu producto? ¿Cómo es tu huella? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿No es cierto? Luego también algo bien interesante que a veces no consideramos, pero que es bien importante, la atracción y retención de talento, ¿no? Los jóvenes que ahora salen de las universidades ya no solamente evalúan pues que el ambiente de trabajo sea cómodo para ellos, que la remuneración correspondiente a sus esfuerzos sea válida, sino además evalúan que en verdad la empresa esté generando algún impacto positivo, que se esté haciendo cargo de los impactos que viene generando por la propia actividad, ¿no? Entonces, se prevé que para el 2030 ya 75% de los jóvenes estén formando parte de los puestos de trabajo y en ese sentido buscando y quedándose en esas empresas que verdaderamente pueden demostrar que están haciendo algo al respecto. Y finalmente, tenemos los temas de tecnología e innovación, ¿no? Cómo cambio climático y la gestión de las emisiones se convierte también en un argumento más para producir más limpio, para producir más eficientemente, para reducir costos, ¿no? A través de la instalación de tecnologías, ¿no? Y tecnologías referente a los temas de energías alternativas, ¿no? Ya tenemos varios ejemplos de empresas que vienen instalando sus propios parques fotovoltaicos o que tienen algún tipo de contrato especial con algún suministrador 100% renovable, ¿no? Entonces, se viene generando ese link entre diferentes rubros del sector privado que facilitan la instalación de tecnología e innovación que a veces desde lo público se puede demorar un poco más, ¿no? Entonces, la carbono neutralidad, si bien es cierto, es un llamado al sector privado a hacerse cargo de lo que le corresponde, del rol que le corresponde cumplir frente a este desafío global, en realidad es, y sobre todo, es una oportunidad para la empresa para hacerse más resiliente al cambio, ¿no? A este cambio que no solamente tiene que ver con efectos climáticos, meteorológicos, más pronunciados, más frecuentes, sino sobre todo con, y lo llama la teoría así, con estos riesgos transicionales, ¿no? Esta transición hacia una economía menos o cero carbono o más baja en carbono va a traer cambios en el mercado, en la regulación, en la forma como se consume, en la forma como se invierte. Y el negocio tiene que estar entonces preparado para ello, ¿no? Mientras más preparado y antes estés preparado, más vas a aprovechar estas oportunidades, ¿no? Además le ayuda a la empresa a mejorar su posicionamiento y reputación y de tener preferencia en la marca ante los clientes, ¿no? Y de desarrollar esta competencia, se me fue la palabra ahorita, pero de diferenciarse, ¿no es cierto?, de su competencia. Además nos ayuda a optimizar procesos, a generar eficiencias, a reducir costos, como ya les había mencionado. Además, abre el camino para visualizar, ¿no?, qué nuevos servicios y productos desde esta nueva realidad puede ofrecer mi negocio, ¿no? Tenemos el caso, y les comento un poco asociado al primer tema en Libélula, al primer punto que desarrollé, que en Libélula vemos porque estudiamos diferentes casos, ahora último con UNEP, DTU, el hecho de una empresa, por ejemplo, que estaba trabajando en hacer aparatos para la instalación de equipos a gas, estaba migrando un poco su negocio a la instalación de paneles solares en zonas más remotas, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia, la línea de negocio que los mantuvo, ¿no?, porque ya nadie estaba comprando los aparatos para gas, era de instalación de paneles solares en zonas remotas. Les mantuvo el negocio. Entonces, ¿cómo empezar a ver más ampliamente, ¿no?, y de ver el valor que podemos generar a mediano y a largo plazo en realidad significa una oportunidad para la empresa y la hace más resiliente ante lo que vamos a empezar a experimentar? Además, bueno, el hecho de que hemos hablado de atraer y retener el talento, ¿no?, que es también un aspecto importante. Entonces, esta es una lista corta que les traigo de por qué es importante la carbono neutralidad entonces desde el sector privado.
pero hay muchas otras que de repente en algún punto o en algún otro espacio les podré compartir específicamente. Y en Libélula entonces lo que nosotros hemos trabajado es esta ruta, ¿no? De 5 pasos concretos, donde la empresa empieza un camino, ¿no? Y no es un camino lineal, porque en realidad se trata de un proceso de mejora continua, ¿no? A través de un ejercicio anual, ¿ya? Lo que hacemos es ir revisando cómo podemos mejorar desde sentar una línea base hasta hacer acciones de mitigación y reducir nuestras emisiones, y luego qué más puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte corresponde a decidirse y comprometerse. ¿Qué quiere decir? Que algunas empresas, pues, no pueden dar ni siquiera este primer paso porque faltan los argumentos, ¿no? Ahora en las láminas anteriores lo que les vine a traer en realidad eran varios argumentos de por qué es importante ponernos en esta ruta, ¿no? Estos argumentos que a veces desde los equipos de medio ambiente nos toca convencer, los equipos de sostenibilidad nos toca convencer a los líderes para que también se vean envueltos, ¿no? Una realidad es que si el líder no está comprometido, a veces desde abajo es un poco difícil llevar adelante ciertos puntos que, por ejemplo, involucran la inversión de alguna, o la compra de alguna tecnología particular, ¿no? Entonces es un poco difícil, digamos, no imposible, pero sí más difícil si la cabeza no está comprometida. Entonces, siempre empezar a trabajar desde ese nivel, ¿no? Y que la decisión no sea, claro, que la iniciativa de repente sea bottom-up, pero que la decisión sea algo integrado desde el líder hasta el resto de colaboradores, ¿no? Decidirse y comprometerse. ¿Y qué significa comprometerse? No solamente es decir, sí, yo quiero reducir, o sí, yo quiero llegar a la carbono neutralidad, que en realidad es llegar a un estado neto, no es un estado, por eso es que hay un camino. Es un estado donde las emisiones son cero, ¿no? Por eso es ser neutrales. O algunos también le llaman net cero, ¿no? Entonces, significa que nos pongamos una meta clara, ¿no? Porque a veces es como, sí, yo sí quiero reducir, listo. Pero como no tenemos la meta clara, no tenemos el objetivo, lo aspiracional hacia dónde queremos ir, y eso entonces también a veces complica el camino, porque se hacen como muchos esfuerzos desarticulados que no sabemos al final en qué resultan y si realmente estamos obteniendo una reducción o no, ¿no? Y si estamos cumpliendo en ese sentido el objetivo, que sin objetivo obviamente no hay claridad de ello, ¿no? Entonces, listo, nos hemos decidido desde la cabeza hasta el resto de colaboradores, están todos enterados, tenemos una meta clara de hacia dónde queremos llegar, ¿no? La meta del primer año, por ejemplo, puede ser, ok, no voy a decir que voy a ser carbono neutral al 2030 o al 2050, pero mi meta de este año puede ser, voy a medir mi huella de carbono. Y ese primer paso, excelente, pero la cosa es empezar a hacerlo y decidirse a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el segundo paso que recomendamos siempre es, mira tu huella de carbono, ¿no? Es esa línea base, es conocerte, es dónde están mis emisiones de gases de efecto invernadero, las más relevantes y por lo tanto las que de repente tengo que darle prioridad para atender, ¿no? Y es bien interesante porque la huella de carbono no es solamente un número, ¿ya? Que muchos podrían pensar, si me da, no sé, 200, 300 toneladas de CO2 equivalente. Es además un perfil que te ayuda a ver dónde están tus emisiones más relevantes y en ese sentido te informa para tomar las mejores decisiones respecto a qué pasos seguir para la reducción de las mismas. Además, en el proceso de la medición de huella de carbono, que ahora les cuento un poquito acá qué es esta huella de carbono, en el proceso de huella de carbono vamos a través de diferente información, ¿ya? De combustible, de energía, de agua, encontramos, por ejemplo, valores raros, o encontramos, ¿y por qué lo estamos haciendo de esta manera, no? En realidad, y nos gusta eso, vivir esta experiencia con las empresas de que en el proceso vamos encontrando
hallazgos más allá del mismo número o del perfil de emisiones, ¿no? Que te ayuda a también a ordenar la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas empresas, listo, se decidieron a medir su huella de carbono y resulta que o no generan la información, ¿no?, que se necesita, o simplemente no saben quién la tiene, ¿no? Entonces es también una cuestión de gestión de la información, ¿no? Ahorita, como dicen, la data es el oro de hoy, ¿no? Y la data te ayuda, ordenándola como se debe adecuadamente, a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio de muchas empresas, ¿no?, la primera vez que miden su huella de carbono, es un descubrimiento de quién maneja esa información, por qué no generamos esa información si es tan relevante, cuál es el flujo de información, a quién se le pide, quién me la lleva, o de qué manera necesito de repente reportarla, que hoy por hoy no lo hago, ¿ya? Entonces, además de generar el indicador, revisamos la gestión de la información que se genera internamente en la empresa, revisamos los procesos, cómo se hacen, por qué se hace así, ¿no? Nos preguntamos muchas veces ese tema y se puede incluso ya ir visualizando dónde están las oportunidades mejor. Entonces, la huella de carbono como indicador nos ayuda a ver la totalidad de gases de efecto invernadero que nuestras acciones, en este caso de una organización, nuestras operaciones, emiten de manera directa o indirecta, ¿no? Hemos tenido por muchos años la ISO 14064 en la versión anterior, porque ahora ya hay una nueva versión, que nos ha dicho que trabajemos estos tres alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, ¿no? Donde el alcance 1 eran las emisiones directas y el alcance 2 eran las emisiones indirectas asociadas a la compra de energía y las otras emisiones indirectas en el alcance 3, ¿no? Y era obligatorio al menos tener el alcance 1 y el alcance 2, ¿no? La nueva ISO nos dice que no es necesario, que ya no es suficiente, perdón, que ahora tenemos que ya no tener esta visión de tres alcances, que ahora tenemos que tener la visión de cuáles son las fuentes más relevantes de mi negocio, ¿no? Porque cada negocio tiene como su fuerte en estos tres alcances, y qué estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, que en alcance 1, que por ejemplo la mayoría de empresas de servicios tienen el alcance 3 el más grande. La mayoría de cosas a veces se tercerizan, entonces es como el más relevante. Pero resulta que solamente miden el 1 y el 2 y entonces su huella de carbono era bien chiquitita. Y tampoco había mucha oportunidad ni margen de acción, ¿no? Entonces, la nueva ISO nos dice, ya no tomamos más este enfoque de tres alcances, sino tomamos unas 6 categorías que ahora ha propuesto, donde prácticamente toma esta visión de análisis de ciclo de vida, ¿no? No solamente lo que producimos, sino de dónde vienen los insumos, qué insumos, y luego de que lo producimos, la distribución, y también qué pasa cuando llega el cliente, ¿no? Nos da esta visualización más grande y nos dice, identifica cuál de todas las fuentes que podrían estar a lo largo de tu producción, ¿no? De tu cadena de valor, dónde están tus fuentes de emisión más importantes, ¿no? Y entonces, no solamente se centra en el CO2, sino el resto de otros gases importantes, el metano, el óxido nitroso, y el resto de emisiones, y las transforma en esta moneda de cambio, y por eso muchos de ustedes van a ver que la huella de carbono no es solamente CO2, sino dice un CO2 EQ, ¿no? CO2 equivalente, donde hemos pasado todas las fuentes de los otros gases que son diferentes a CO2 hasta moneda de cambio CO2, y por eso tenemos un solo valor de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta huella de carbono que luego de haber seguido todo el proceso, tenemos un resultado que es el número, que es un número absoluto, pero que también lo podemos relativizar, por ejemplo, por tonelada de producto producido, por soles vendidos, por litro de bebida producida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayuda a compararnos tal vez entre diferentes filiales, tal vez para generar algún bono para los colaboradores de cierta filial que sí cumplió el objetivo, ¿no? Es un indicador bien que se puede utilizar de muchas maneras, pero sobre todo el perfil, ¿no? Que nos ayuda a visualizar dónde están nuestras emisiones más grandes y por lo tanto a las cuales tenemos que atender mejor.
¿no? Y por ejemplo, si nuestra huella de carbono nos dice, perfecto, tal vez tu consumo de energía eléctrica es el más grande, ¿ya? Es donde están tus emisiones más representativas y por lo tanto deberíamos orientar hacia ello, ¿no? La acción, ¿no? Y entonces viene este tercer paso, el plan de acción climática, que en realidad es un poquito, nosotros le llamamos el PAC, es un poquito el pretexto para generar la acción sostenible en general en la empresa, ¿no? Porque no solamente las emisiones significan energía eléctrica, también están asociadas a residuos, a consumo de combustible y a procesos. Entonces, ¿cómo este plan de acción climática en realidad es transversal a lo que venimos haciendo dentro del negocio? Y algo bien importante que nos gusta resaltar en el plan de acción climática, que es un set de medidas, ¿no? Donde de repente priorizamos hacer una en el corto plazo, hacer otras más en el mediano y otras que involucran tal vez una inversión mayor en el largo plazo. Que la idea es que no solamente sea este set de medidas, sino que además estén orientados obviamente a una meta que queremos llegar, ¿no? Que esté además, que tenga claridad además de cuáles son las personas y los roles que están involucrados en hacer real este plan, ¿no? Porque a veces en el papel queda bien bonito el plan, pero como no hay responsables, no se asigna un equipo o no se asigna ciertos responsables de áreas, luego no se hace realidad, ¿no? Entonces, un plan de acción climática, además de las medidas per se que hemos identificado como parte de la línea base de la medición de la huella de carbono, tenemos también estos aspectos complementarios que nos ayudan a cómo se organiza internamente la empresa para hacerlo realidad. ¿De acuerdo? Entonces, luego que ya tenemos el plan de acción climática, con las medidas, con los roles, con el presupuesto claro, con los objetivos hacia dónde queremos apuntar, es importante hacer seguimiento a las reducciones, ¿no? Hemos visto también muchas empresas que como no está articulado dentro del sombrero de acción climática, a veces un área está haciendo como algo, otra área está haciendo otra cosa, y resulta que eran esfuerzos paralelos que estaban haciendo, y dijimos, ¿por qué no se hace un solo esfuerzo, se canaliza y se trabaja? A veces incluso generaban la misma información en diferentes áreas, ¿no? Entonces, cómo a través de articular, ¿no? Y ese es el rol del plan de acción climática en realidad, de articular las diferentes medidas que vamos haciendo, luego podemos evidenciar emisiones. ¿Por qué? Porque este plan de acción climática no solamente es hacer, sino también medir y reportar y hacer seguimiento al progreso, ¿no? Y generalmente por eso la información que luego utilizamos siempre para hacer la medición anual de huella de carbono tiene que ver con la mayoría de recursos que utilizamos para las acciones y la operación diaria de la empresa, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, combustible, puede ser energía eléctrica, agua, papel, residuos sólidos y la gestión relacionada, ¿no? Entonces, podemos hacer seguimiento, ¿no? Muchas empresas, como les digo, hacen un montón de cosas, pero como nadie le hace seguimiento, ni siquiera se puede identificar que han logrado el objetivo. No se puede cerrar el trabajo hecho, ¿no? Y queda ahí el plan de acción climática como un instrumento más, que todos los instrumentos seguramente son buenos, pero si no se utilizan y no se aplican, pues luego quedan en nada, ¿no? Finalmente, obviamente que cuando la empresa empieza a reducir sus emisiones, por el mismo funcionamiento de la empresa, nunca vamos a lograr que el total de las emisiones sean cero, ¿no? Es que prácticamente tendríamos que hacer nada para que estemos en cero, ¿no? Entonces, siempre hay un valor que ya no se puede reducir más. Y entonces se utiliza otro instrumento que es la compensación, ¿no? U otro mecanismo, ¿no? Yo tengo esta huella de carbono, esta cantidad de gas de efecto invernadero que hemos hecho como mucho esfuerzo y ya tenemos claro que vamos a reducir tanto por ciento, pero este otro no lo vamos a poder reducir porque es parte de nuestro negocio, es la huella de nuestro negocio. Y entonces vamos a estos proyectos que absorben el CO2 de diferentes maneras. Hay, por ejemplo, proyectos de reforestación, proyectos de conservación, ¿no? Proyectos, por ejemplo, acá en Perú había del relleno sanitario absorbiendo, quemando
para producir CO2 en lugar de metano, ¿no? Como hay proyectos de reducción que luego nos sirven y adquirimos estos permisos, estos bonos de emisión y podemos luego lograr la neutralidad, ¿no? Estas empresas que también facilitan la compensación, ¿no? Porque trabajan justamente estos proyectos a gran escala de reducción y siguen estándares súper altos para poder asegurar que efectivamente tanta cantidad su actividad está reduciendo. También es un nuevo modelo de negocio, ¿no? Muchas empresas ya están fijándose cómo a través de este servicio ecosistémico que los bosques ofrecen, de solo conservarlos, la absorción de CO2, ¿no es cierto? Y también muchas empresas a través de diferentes proyectos ingenieriles han logrado estas reducciones que luego las pueden convertir también en bonos de carbono, ¿no? Entonces tenemos estos 5 pasos claros y que, como les digo, no es una ruta lineal, ¿no? Es una ruta como vamos mejorando anualmente en este ejercicio anual que le recomendamos a todas las empresas para poder alcanzar esta reducción de emisiones, ¿no? Que además, y mirándolo siempre desde el enfoque de sostenibilidad corporativa, con esta visión amplia, ¿no? Involucra no solamente de mi empresa para adentro, también involucra de mi empresa hacia afuera, con diferentes actores que a lo largo de la ruta nos acompañan, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que contratan empresas para que les ayuden a medir la huella, la compra de bonos de otras empresas, ¿no? Y etcétera, muchos se ven involucrados, ¿no? Y algo muy importante para la región, que me parece siempre fundamental recalcar, es que en la región Latinoamérica y en países como el Perú, donde en realidad la mayor parte de empresas somos pequeñas, medianas y somos poquísimas las corporaciones grandes, se ha visualizado que a partir de las corporaciones grandes que empiezan a seguir este camino hacia la carbono neutralidad, se involucra a toda la cadena de valor, ¿no? Entonces a todos los proveedores, todos los que suministran insumos y servicios, a los distribuidores, empieza a generar esta como efecto dominó, ¿no? Yo voy a hacer esto, entonces también empiezo a involucrar a mis proveedores, empiezo a involucrar a mis clientes, a mis accionistas, ¿no? Entonces, el rol en realidad de la empresa privada en países como el nuestro es bien fundamental y genera desde a veces las empresas grandes, porque es un poco difícil que en el día a día una empresa tal vez más chiquita se involucre, pero a través de esta cadena de valor se va logrando que tanto las grandes empresas como luego las de menor tamaño también se vean involucradas y puedan lograr este reto, ¿no? Este reto donde todos nos sumamos. Finalmente quería recalcar con ustedes estos temas de las condiciones habilitantes que un poquito les he comentado en el transcurso de la presentación. Hay aspectos que no necesariamente están asociados a lo más técnico de seguir esta ruta de carbono neutralidad, ¿no? De medir un número, de traquear información, no tiene que ver mucho con eso, pero sí tiene que ver con otras condiciones que ayudan y que a veces en realidad hacen difícil que se pueda, y las empresas no pueden ver resultados por ello, porque se olvidan de esta parte importante, ¿no? El tema de propósito y estrategia empresarial. Como les comenté y les venía dando al principio de la presentación estos argumentos, la huella de carbono ya no puede ser visualizada solamente como un indicador ambiental. En realidad, nosotros le decimos el pretexto para tomar acción, ordenar la casa, mejorar procesos, y es una visión, es una nueva manera de hacer también negocio, ¿no? O sea, de asegurarme para el futuro, ¿no? Entonces tiene que ver ya desde la estrategia empresarial y no solamente con un área de responsabilidad social o de sostenibilidad que lo está midiendo, ¿no? Que claro, pueden ser los que están a cargo de llevarlo adelante dentro de la empresa, pero no solamente es algo que les compete a ellos, ¿no? Y está de la mano con gobernanza, porque la gobernanza a veces se deja de lado en los planes de acción climática, ¿no?
Porque ¿qué quiere decir gobernanza? Es cómo la empresa internamente se organiza para poder hacer realidad la toma de acción, ¿ya? Es como si están las acciones claras que tengo que hacer para poder llegar a mi objetivo, pero no tengo quién lo hace, no tengo estos flujos, no tengo el procedimiento claro, las herramientas, el liderazgo, finalmente se entorpece el proceso y generalmente no se llegan a visualizar los resultados. Parte importante de la gobernanza. Y finalmente, y lo que también siempre recalcamos, es el tema de transparencia y reporte, ¿no? Como ya la acción climática no tiene que ver solamente conmigo como empresa, sino involucra a muchos actores, es importante que estemos, que podamos informar a todos nuestros stakeholders, a todos los actores con los que nos asociamos sobre las acciones que venimos haciendo y el impacto que venimos generando, ¿no? Entonces, es importante que reportemos públicamente esta información para que todos, y de hecho ya es parte de varios sistemas. Justo estaba leyendo, bueno, ya se ha hecho más oficial de la SMB, que ya le pide a sus empresas que reporten información sobre emisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se va habilitando las diferentes instituciones y actores que nos van pidiendo esta información? Finalmente, también les quería recordar que ya desde el MINAM existe una herramienta que se llama Huella Carbono Perú, donde se le da reconocimiento a las empresas, a las organizaciones en general, pero en este caso quiero hacer referencia a las organizaciones privadas. Se les da este reconocimiento desde el Estado peruano a las organizaciones que deciden empezar a tomar este camino, ¿no? Ellos, básicamente siguiendo esta ruta, es que han establecido este sistema de premiación de 4 estrellas, la primera por medir, la segunda por verificar, la tercera por reducir y la cuarta por compensar. Entonces, existe esta medición inicial que nos ayuda a arrancar, ¿no? Esta es la primera estrella, y que muchas organizaciones, si pueden entrar a la página web que corresponde a la plataforma de Carbono Perú, van a visualizar, incluso ya arroja algunas estadísticas, y se puede ver claramente cómo, por ejemplo, para algunos sectores el perfil de emisiones es de una manera y para otros otra, y en ese sentido cómo es estratégico que se tome acción, tal vez desde ya una acción más sectorial. De esta manera nosotros ayudamos también a los gobiernos a visualizar esta información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bien alineado a este último punto que les comentaba de transparencia y reporte de las emisiones. Con eso, en realidad, les quiero agradecer por haberme escuchado el día de hoy. Son los 40 minutos que me habían dado para la presentación, y me quedo atenta a las preguntas que puedan tener con respecto a la información que les he brindado hoy. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Una importante presentación que nos hace reflexionar sobre el cambio climático vinculado a la sostenibilidad corporativa en este camino hacia la reducción de emisiones. Lo has precisado muy puntualmente, y quisiera resaltar algunos aspectos relacionados a que esto, si bien se presenta como un riesgo, también se presenta como un escenario de oportunidades. Nos manifestabas respecto a la regulación, a los destinos de inversión, a la nueva demanda del mercado que nace, a la atracción del talento, en donde los egresados valoran también cómo las empresas están apostando por este impacto positivo, y por qué no la tecnología y la innovación, en donde el carbono neutralidad es un llamado a los sectores, al sector privado, a hacer frente al desafío, y por ello en esta ruta diferenciarse. Muy importante lo que mencionabas en la ruta hacia la carbono neutralidad, que tiene una lógica, disculpa el sesgo de la calidad, tiene una lógica del PDCA, de planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? En donde el primer punto habla de decídete y comprométete, ¿no? Donde ya se han presentado los puntos o los argumentos, como me mencionaste, y donde cobra real importancia tener una meta clara, que nos lleva al segundo punto de medir la huella de carbono como un primer paso. Pero recalcaste, y me parece muy importante, que esto se ha constituido como una línea de base
y también permite perfilar, digamos, las características que están vinculadas a las mismas para poder identificar los aspectos más relevantes relacionados a las emisiones. Muy importante también señalaste que en la huella de carbono es un factor clave el tema del flujo de la información para que ésta pueda llegar con los datos adecuados, ¿no? El dato, la información, la gestión misma del conocimiento. Esto nos lleva a revisar los procesos y con esta información, con este perfil que manifestabas, diseñar un plan de acción climática que, muy bien lo precisaste, es transversal y que permite justamente poder ver las diferentes intervenciones que se realizan a nivel de la institución, ¿no? Para poder, sobre todo, esclarecer las responsabilidades y sumar esfuerzos. Y bueno, seguir con la reducción de las emisiones, hacer el seguimiento para poder evitar esfuerzos paralelos, y cuando ya no sea posible, pues crear iniciativas que compensen lo que no puedes reducir, como hablabas de proyectos que absorban el CO2, como la forestación. Creo que todos estos aspectos son muy, muy importantes, más hoy en este escenario en el que nos toca vivir. En ese marco de ideas han surgido varias preguntas que voy a pasar rápidamente a resumirlas. Una de ellas, muy importante, donde nos mencionan ¿por qué todavía las empresas no han iniciado su camino rumbo a la carbono neutralidad? ¿Qué nos comentas a propósito, Alicia? Gracias, Luis. Sí, eso es una pregunta que en realidad bastante a menudo nos hacemos, ¿no? Es el hecho de por qué si sabemos que esto es hacer gestión de riesgos y aprovechar las oportunidades, todavía las empresas no lo vienen haciendo, y en realidad con este estudio que hemos hecho con varias empresas, con Lunar DTU en la región, nos hemos dado cuenta que en realidad Latinoamérica tiene una constitución del sector privado muy distinta a otras regiones, lo que hace un poco más difícil, y en realidad es un trabajo articulado entre el Estado y la misma empresa, ¿no? Cómo el Estado va creando condiciones para involucrar al sector privado, pero también cómo el sector privado en el interna puede y ya reconoce que esto es lo más conveniente para ellos hacerlo hoy, ¿no? Y básicamente va por el hecho de que de visualizar cuál es la manera más estratégica de motivar a la empresa privada, porque muchos nos han reportado el hecho de que no le encuentro valor todavía hacerlo, ¿no? O por ejemplo, se quedan en parte de esta ruta que les hemos mencionado y no la continúan hasta el final, hasta visualizar reducciones, perdón. Y es por este hecho, ¿no? De que finalmente todavía no se reconoce como un beneficio, como esta oportunidad, y se vende todavía la idea de que cambio climático es solo desastres, es solo cosas terribles, cuando también es como tú mismo lo dijiste, una oportunidad, y es como también nosotros siempre queremos dar estos argumentos, ¿no? Y por eso empecé de hecho la presentación dando estos argumentos por los cuales es importante que lo consideremos dentro de la visión de hacer empresa, ¿no? Y de qué es lo más importante para que nuestra empresa y estas utilidades se evalúen ya más a largo plazo, ¿no? Correcto, Alicia. En ese orden de ideas, y justamente hay una pregunta relacionada a la línea de base de emisión de carbono. ¿Cuál es la información relevante que mi empresa, así está la pregunta, puede empezar a recopilar para medir nuestra huella de carbono? Sí, perfecto. La información, la huella de carbono al final, como digo, es el inventario de las cosas que consumimos para dar los productos o servicios, ¿no? Entonces, ¿qué consumos hace finalmente tu empresa, ¿no? Desde una empresa muy chiquita hasta una empresa más grande, ¿no? Consumos de combustible, ¿no? Diésel, petróleo, gasolina, GLP, ¿no? De diferentes maneras, desde las maquinarias móviles, maquinarias estacionarias, vehículos propios, movilidad en general, ¿no? Otro tema también bien básico es el consumo de energía eléctrica, ¿no? De repente, y de hecho pedimos la data siempre mensual, ¿no? Cómo empezamos a conocer el comportamiento de nuestro consumo a lo largo del año y cómo venimos generando esa energía y de repente la podemos generar de manera más eficientemente y cómo la venimos consumiendo. Entonces, energía eléctrica, combustibles,
el tema de consumos de los insumos más relevantes, ¿no? Cada insumo que utilizamos tiene una huella de carbono particular, y entonces cómo identificamos, hacemos este análisis de materialidad de qué cosa es más importante, qué insumo es más importante en nuestra empresa, y empezamos a registrar. Y no solamente registramos las cantidades, sino también de dónde vienen, ¿no? Que a veces tienen que viajar desde muchos lugares lejanos para llegar, entonces eso también le suma tu huella. Yo diría que ese tema y los residuos sólidos también tratar de reducir la generación son como los 5 temas que tendrías que empezar a monitorear para que el momento que decidas finalmente medir tu huella ya tengas claridad de esa información. Correcto. Hay una última pregunta, y es un poco operativa, dice, en la herramienta de huella de carbono Perú de PINAM, no te obliga a medir el alcance 3. Para yo poder comparar entre año y año, ¿siempre debo hacerme solo lo medido en el primer año base o puedo ir adicionando los formatos para generar la documentación de los puntos que no llegué a medir porque no tenía información documentaria? Sí, de acuerdo, gracias por la pregunta. Y justamente va un poquito alineado a lo que les comentaba, ¿no? En la medición de la huella de carbono es un ejercicio que sigue este enfoque de mejora continua, ¿no? Si el primer año hiciste el esfuerzo de medir alcance 1 y alcance 2, está súper bien, y el siguiente año entonces incluyes el alcance 3, obviamente no vas a poder hacer la comparación con el año anterior porque te falta un alcance, pero entonces se mueve tu año base, se mueve tu año de línea base, y a partir del año donde estás considerando, y cada vez que haces un cambio así relevante y fundamental, vas moviéndolo para que finalmente decidas cuál es tu procedimiento final y lo vayas repitiendo anualmente, ¿no? Gracias, Alicia. Alicia, ha sido una exposición magnífica. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, agradecemos tu magnífica exposición. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos en sus hogares. Muchas gracias. Muy bien.